Hoy sábado 2 de abril del año 2022. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes amigos oyentes de esta su programación La Voz de los Trabajadores, que se transmite todos los días sábados de 12 a 1 de la tarde por esta emisora Radio Cristal, la radio más popular del Ecuador. Hoy nosotros hemos escogido, Pepito, el tema Hablemos de Empleo. Esto lo vamos a hacer debido a que en esta semana, a partir del día martes, se instalan las mesas de diálogo entre el gobierno nacional y los trabajadores a través del FUT. Como somos parte de esta mesa como delegado por los trabajadores, nosotros vamos a mantenerlos a ustedes informados, queridos oyentes de La Voz de los Trabajadores, de los acontecimientos que vamos a desarrollar a partir del día martes sobre la propuesta de empleo que nos ha hecho llegar el señor presidente a través de una ley de empleo. Una ley que le llama la Ley para el Empleo. Indiscutiblemente, de la lectura que hemos hecho muy someramente este fin de semana, lo vamos a hacer de manera más intensiva, analizando cada una de las propuestas. Pero de lo que hemos podido leer hasta este momento, lo que nosotros nos llama mucho la atención es que el gobierno nacional enfoca todas sus fuentes de proyección sobre el empleo en el empleo más que nada focalizado, es decir, creando supuestamente nuevas plazas de empleo, ¿no es cierto?, en circunstancias que al parecer se vinculaban a la ley esta de atracción de inversiones, que ya hemos hablado aquí que no tenía nada que ver con el empleo. Sin embargo, ustedes saben, estimados oyentes, que nosotros aquí lo menos que pretendemos hacer aquí es mentirle al pueblo ecuatoriano o hacerle creer cosas que no son. Esta ley de empleo, ¿no es cierto?, lo que pretende es darle trabajo, digamos, parcial, trabajo a medio tiempo o trabajo precario, ¿no?, a las personas jóvenes fundamentalmente y a los desempleados de este país. O sea, en otra palabra, parafraseando un poco lo que dice el ministro de Trabajo, para chambear. El Frente Unitario de Trabajadores, en cambio, en las diversas reuniones y propuestas que se le ha hecho al gobierno, lo que hemos insistido y vamos a seguir insistiendo es que nosotros queremos que el Ecuador genere una política de empleo desde el gobierno nacional, ¿no es cierto?, una política de empleo permanente, una política de empleo que no sea solamente pan de hoy y hambre para mañana, porque en eso quienes salen beneficiados no son los trabajadores, no es la gente que hoy no tiene empleo, sino quienes invierten solamente como con capitales golondrinas, vienen, sacan el provecho y luego se van y dejan sus empresas y por supuesto despiden a los trabajadores. Es por eso que nosotros, ¿no es cierto?, hemos creído conveniente tratar sobre este tema con el título de nuestro editorial Hablemos del Empleo. A ver, la Asamblea Nacional es verdad que está en una debacle y es verdad que no le ha
no le ha aprobado los proyectos que ha enviado el Ejecutivo. Pero es que también es verdad que mientras el presidente de la República quiere implementar una política de carácter económico desde el gobierno, desde su particular forma de ver las cosas, es decir, desde su propuesta neoliberal, fondo monetarista, y los asambleístas, que en su mayoría no comulgan con su propuesta, tienen una visión diferente, porque así somos el país. El señor presidente de la República no puede quejarse de que la Asamblea no trate sus proyectos de ley, porque la política que él quiere implementar es su política. Y para hacer gobierno, un gobernante tiene que saber que tiene que consensuar, que tiene que dialogar, que no puede imponer, porque no estamos en una hacienda. Esta no es la hacienda del señor Lazo. Este es el Ecuador, la República del Ecuador, donde hay buenos y malos empresarios, buenos y malos trabajadores, buenos y malos políticos, y hay los otros también. Entonces, si tenemos un Ecuador diverso, un estadista lo que tiene que hacer es buscar los consensos. Nosotros los trabajadores le decimos al presidente de la República, y le hemos dicho públicamente, las leyes no crean empleo. No comamos cuento. La ley no crea empleo. Las leyes regulan. Es decir, si en este caso estamos hablando de empleo, regulan la calidad del empleo, regulan la temporalidad del empleo, regulan la estabilidad del empleo, regulan el desarrollo del empleo, pero no crean trabajo. Nosotros le hemos insistido que para crear empleo se necesita una ley de fomento al empleo, una ley que permita, no solamente quiera hacerle, obligarlo al pobre trabajador despedido, o sea, en receso, o al joven, ¿no? Al joven que no tiene empleo, que elimine de su importancia, o que deje de lado sus derechos de ciudadano ecuatoriano, que es el derecho a no ser discriminado, el derecho de los jóvenes a tener un empleo digno, el derecho a la estabilidad, el derecho a tener una remuneración básica determinada por la ley, el derecho a tener una seguridad social integral, no parcial. Esto indiscutiblemente no necesita una ley, porque eso está en la Constitución. La Constitución, estimados oyentes de La Voz de los Trabajadores, establece no solamente derechos y obligaciones, sino principios y garantías constitucionales. En el 248, 4 y 5 de los numerales se establece que el Estado tiene que propender a crear empleo pleno, no chambas, no empleos precarios. Habla de pleno empleo. Yo no sé cómo va a ser el presidente para que pueda lograr que en el Ecuador una cosa es lo que con lo que él se comprometió a cumplir y hacer cumplir la Constitución, y cuando ya está en el poder quiere promover leyes que estén en contra de la Constitución. Nadie se los va a aprobar. Y ojo, si es que los trabajadores aceptan esta situación, como el presidente Lazo no va a ser presidente
para el resto de sus días, cuando ya no sea presidente, van a venir los problemas sociales. ¿Por qué? Porque los trabajadores luego van a reclamar, ¿no es cierto?, con justo derecho. Vamos a hacer todas las acciones que tengamos que hacer para que se responda por esa ley mal aplicada, y por lo tanto tendrán las empresas y el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, que hacer una liquidación cuantiosa, ¿no es cierto?, o reliquidación por los derechos incumplidos. Esto es lo que no queremos que se haga. Nosotros queremos que primero se establezca una ley sobre el fomento al empleo en la que se incluya nuestras potencialidades, porque ahí sí le van a creer al presidente. Si es que hablamos, ¿no es cierto?, de que le vamos a dar una atención preferencial a los productores agrícolas, quienes van a ser los proveedores para la industria del alimento. Compañeras, compañeros que nos escuchan en esta programación de La Voz de los Trabajadores, ¿sí saben ustedes lo que sobra en el mundo? Dos cosas: dinero y armas. ¿Ustedes han visto alguna vez a alguna persona comiéndose un encebollado de billetes? O comiéndose un tostado de oro. No existe, pues. Nadie come billetes ni nadie mastica oro, porque eso solamente lo hacen para enriquecerse los sectores dominantes y los estados dominantes del mundo. Entonces con el dinero se someten a los estados a fórmulas como las del Fondo Monetario Internacional, porque le prestan a grandes intereses y los pueblos tienen que pagar esos intereses. Pero esa plata no llega al pueblo y por tanto no crea empleo, y lo que se produce es más miseria, porque quienes se llevan ese dinero es la corrupción. Ahora bien, el oro está depositado en bóvedas. Si se ponen 50 o 80 o 100 mil lingotes de oro, usted lo abre después de 10 años y siguen teniendo la misma cantidad, no se ha reproducido. Por lo tanto, eso tampoco crea empleo. ¿Qué es lo que crea empleo? El trabajo. Perdón, ¿qué es lo que crea riqueza? El trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo genera producción. La producción genera, digamos, lo que se llama la traslación de bienestar a través del comercio, la industria, el empleo, y la producción genera bienestar social, ¿ya? Porque la gente compra, porque la gente vende, porque la gente traslada esa producción a los que son bienes y servicios, al bienestar de las personas. Entonces, si nosotros queremos fomentemos una industria en la que nosotros somos capaces y tenemos una gran potencialidad. ¿En dónde más tenemos potencialidad? Nosotros tenemos 3 pisos climáticos y una joya, ¿no?, que es las Islas Galápagos. ¿Por qué no explotar la industria sin chimenea, que genera más empleo que cualquier industria que traiga millones en zonas francas? Si nosotros tenemos costa, sierra y oriente, si nosotros tenemos mar, tenemos territorios para hacer la industria del turismo, ¿por qué no generar una industria que nosotros podemos ser potenciales? ¿Por qué no hacer que los jóvenes en las universidades puedan desarrollar un campus de teletrabajo en cada universidad para que puedan estos jóvenes, que son
que son por supuesto muy hábiles, ingeniosos, que puedan promover la industria turística del Ecuador a través de imágenes y a través del arte que tienen ellos en las telecomunicaciones directas que se hacen vía internet. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer lo que tenemos que hacer? Es decir, crear empleo, desarrollo del Ecuador y por supuesto ingresos para el Estado. Ahora, si nosotros tenemos una gran potencialidad en la artesanía ecuatoriana en todos los niveles, ¿por qué no desarrollamos la artesanía y lo volvemos más eficiente para tener nosotros una generación de nuevos artesanos vinculados con la tecnología moderna? ¿Por qué no crear centros de producción y centros de comercialización, tanto a nivel nacional como en el exterior? ¿Acaso que eso es difícil ahora en el mundo? Eso es cuestión de ingenio. Si podemos nosotros tener una tienda virtual para Europa, una tienda virtual para el resto de América, una tienda virtual para el Oriente, para los países más ricos del mundo, promoviendo nuestro país, pero solamente queremos promover a los grandes hoteleros, a las grandes empresas turísticas. Así no vamos a ninguna parte. Nosotros queremos que se fomente bajando los intereses y los créditos de producción para los artesanos, para los ingenieros y las constructoras que puedan digamos, crear esta industria de la vivienda social. Si nosotros hacemos vivienda social, señor presidente, vamos a crear cientos de miles de empleos en todo el país, porque no solamente es el empleo directo, sino también el empleo indirecto, porque con eso se mueve toda la industria. Pero si nosotros lo que queremos es darle a la empresa privada nuestra potencialidad en cuanto a los recursos naturales y a nuestros bienes productivos del Estado, obviamente no vamos a estar de acuerdo, porque nosotros no queremos caer en lo que cayó Argentina, que vendió todos los bienes productivos del Estado y después tuvo que ir al corralito. Así que nosotros vamos a ir en la próxima semana con toda la buena intención. Nosotros no vamos a decir no al empleo, nosotros vamos a decirle sí al empleo, pero al empleo digno para los jóvenes y para las mujeres. No comamos cuento. Esto de que las leyes crean empleo no es cierto. El señor presidente puede bajar los intereses, ¿no es cierto?, a través del Banco del Estado, que es el banco de primer piso, que es el Banco del Pacífico, puede regular los intereses de los créditos. Para eso queremos que se mantenga el banco. No es que nosotros no queremos, digamos, que se venda porque estamos nosotros opuestos a los que tienen dinero. No, es porque ese banco de primer piso, que es del Estado, puede regular el mercado de los intereses que cobran el resto de los bancos. Y tenemos el BIES, que es un banco de segundo piso, que es el banco que le da plata a los otros bancos. Que ese banco canalice a través del Banco del Pacífico. ¿Para qué? Para crear la industria, digamos, para fomentar la industria de la construcción, para fomentar la industria y la agroindustria y la artesanía, y crear empleo. Pero no me venga con el cuento de que porque nos peleamos con la Asamblea ya no hay leyes y por lo tanto ya no tenemos posibilidad de que salga adelante el país. El presidente de la República tiene la palabra. Hoy le toca gobernar, y gobernar significa consensuar, gobernar significa rectificar.
queremos estas últimas palabras dedicárselas a la ex ministra de gobierno. No le ha hecho ningún daño al gobierno, más bien le hizo un favor, yéndose a su casa, porque era una persona que lo que demostró en las últimas horas que estuvo en el Ministerio de Gobierno es que tiene una fobia en contra de los más pobres, de los indígenas, de los trabajadores y del pueblo, porque destilaba odio. ¿Cómo podía ser ministra de gobierno una persona que destila odio? Yo no lo entiendo. Felizmente ya se fue y no tengo más que decir. Hasta la próxima semana. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Cristal y La Voz de los Trabajadores. Ha sido, oyentes del país, nuestra nota editorial aquí en La Voz de los Trabajadores, programa radial de la Sociedad Hijos del Trabajo. El doctor Juan Bareles trató el tema Hablemos del Empleo. Gracias, buenas tardes.